Nunca pensé que estaría de pie en mi propia cocina, mirando las migas de una tarta de cumpleaños esparcidas por mi viejo suelo de terrazo, preguntándome cómo había llegado a ser tan invisible en mi propia vida. Me llamo Marta, tengo 55 años, y se suponía que hoy iba a ser diferente. Se suponía que hoy iba a importar. Durante 3 semanas, me había estado preparando para este momento como si fuera la mañana de Reyes y el día de mi boda, todo en uno. Mi hija Sara no me visitaba desde hacía 2 años, no desde que se casó con ese hombre, David, que me mira como si fuera algo desagradable que ha pisado. Pero cuando llamó el mes pasado y dijo que quería venir para mi cumpleaños, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Me gasté el dinero de la compra en ingredientes para su tarta de chocolate favorita, la que solía hacerle cuando era pequeña, y se subía a la encimera de la cocina para ayudarme a batir la masa. Limpié cada rincón de esta pequeña casa hasta que la artrosis me gritó que parara. Saqué brillo a la cubertería que me dejó mi madre, e incluso compré cortinas nuevas, unas de un alegre color amarillo que hacían que el salón pareciera más luminoso, más acogedor. Quería que todo fuera perfecto. La mañana de mi cumpleaños, me desperté a las 5:30, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la emoción se había ido acumulando en mi pecho como un pájaro que intenta escapar de una jaula. Me puse mi mejor vestido, azul marino con florecitas blancas, el que llevé a la graduación de Sara, y dediqué más tiempo de lo normal a maquillarme, cubriendo las manchas de la edad e intentando parecer la madre que ella podría recordar con cariño, en lugar del estorbo en el que aparentemente me había convertido. Coloqué los muebles del salón de 3 formas distintas antes de decidirme por una distribución que invitara a la conversación, que dijera: aquí se reúne la familia. Puse la mesa del comedor con la vajilla buena, la que solo salía en ocasiones especiales, y coloqué flores frescas del jardín de mi vecina como centro de mesa. Todo tenía que estar perfecto. Todo tenía que demostrarle que yo todavía era alguien a quien merecía la pena querer. Cuando el coche de Sara apareció delante de la casa exactamente a las 2 en punto, observé desde detrás de las cortinas amarillas cómo se quedaba sentada en el asiento del copiloto un buen rato, hablando con David. Incluso desde la distancia, pude ver cómo se le tensaban los hombros. Pude verle a él gesticular hacia mi casa con lo que parecía desdén. Se me hizo un nudo en el estómago, pero aparté esa sensación. Estaba aquí. Después de 2 años de llamadas educadas pero distantes, estaba aquí de verdad. Abrí la puerta principal antes de que pudieran llamar, con mi rostro ya preparado con la sonrisa más radiante que pude fingir. «Sara, habéis llegado», dije, extendiendo los brazos para abrazarla. Pero ella retrocedió ligeramente, lo justo para que mis brazos parecieran ridículos colgando en el aire entre nosotras. «Hola, mamá», dijo, con el tono de voz que usaría con un desconocido que le pide una dirección. David se quedó detrás de ella, mirando el móvil con un desinterés deliberado, como si el porche de mi casa fuera el último lugar de la tierra en el que querría estar. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Había invitado a un par de vecinas, con la esperanza de crear ese tipo de ambiente cálido y familiar que recordaba de los cumpleaños de mi infancia. La señora Pérez, la de al lado, vino con una pequeña maceta, y los García, de enfrente, trajeron galletas caseras. Eran personas que habían visto crecer a Sara, que recordaban cuando ella solía montar en su bicicleta dando vueltas en la acera, y jugaba a la comba cada verano. Pero a medida que avanzaba la tarde, empecé a notar cosas que me dejaban una opresión hueca en el pecho. La forma en que David ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba, como si todo lo que dijera fuera obvio o irrelevante. Cómo Sara cambiaba de tema cada vez que intentaba preguntarle por su vida, su trabajo, si era feliz. La manera en que no dejaba de mirar el reloj, como si estuviera calculando exactamente cuánto tiempo tenía que quedarse antes de que la buena educación le permitiera marcharse. Cuando saqué los aperitivos que había pasado horas preparando, pequeños canapés, huevos rellenos colocados en la fuente de mi madre,
David los probó con evidente desgana y le susurró algo a Sara sobre el fiambre procesado, que a ella le provocó una risa que sentí como una traición. A mamá siempre le ha encantado la mayonesa, dijo Sara, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Y había algo en su tono que lo hizo sonar como una acusación en lugar de un recuerdo entrañable. Llevaba todo el día, toda la semana, todo el mes preparándome para este momento. La tarta de cumpleaños esperaba en la cocina, 3 pisos de chocolate con cobertura de vainilla, decorada con rosas de color rosa que había pasado 1 hora practicando hasta que quedaron perfectas. 55 velas esperaban en una cajita, listas para transformar este postre en una celebración, en la prueba de que otro año de mi vida merecía ser reconocido. Pero cuando sugerí que pasáramos a la tarta, cuando empecé a levantarme de la silla con la emoción que había ido creciendo durante toda la tarde, la expresión de David cambió a algo que no supe identificar del todo. No era enfado, exactamente. Era peor que eso. Era desprecio, frío, absoluto y devastador en su certeza. En realidad, Marta, dijo, usando mi nombre de pila con una familiaridad que sonaba a burla, antes de pasar al postre, creo que hay algunas cosas que deben decirse. Algo en su tono hizo que la habitación se quedara en silencio. La señora Pérez se detuvo a media frase en su conversación con Sara. Los García levantaron la vista de sus platos, con la alerta de quienes presienten que una tarde social agradable está a punto de convertirse en algo completamente distinto. Y en ese instante, sentada en mi salón, rodeada de gente que esperaba que me ayudara a celebrar otro año de vida, me di cuenta de que había cometido un terrible error de cálculo. Había asumido que la sangre significaba algo, que la historia contaba, que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa si te aferrabas a él el tiempo suficiente. Estaba a punto de descubrir lo muy equivocada que estaba. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que temía cruzar, y, en algún lugar profundo de mi pecho, aquel pájaro de esperanza empezó a batir sus alas contra mis costillas, desesperado por escapar antes de que fuera demasiado tarde. La cuestión es, continuó David, con su voz cargada de la crueldad casual de quien ha ensayado este momento, que Sara y yo llevamos meses hablando de esta situación y creemos que es hora de ser sinceros. Sentí como mis manos se aferraban a los brazos del sillón. Mis nudillos se quedaron blancos contra la tela descolorida. La habitación se había quedado tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea, cada segundo marcando la cuenta atrás hacia algo para lo que no estaba preparada. ¿Qué situación?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería oír la respuesta. Sara se removió en su asiento, evitando mi mirada. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura, como si también hubiera estado practicando esas palabras. Mamá, tienes que entender que ahora estamos intentando construir nuestra propia vida. Estamos ahorrando para una casa, planeando tener hijos, progresando de verdad. Y hizo una pausa, mirando a David, quien asintió para animarla. Y no podemos seguir fingiendo que tus problemas no nos afectan. ¿Mis problemas? Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía, como el aire que se escapa de un globo pinchado. David se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas en un gesto que podría haber parecido afectuoso si sus ojos no hubieran sido tan fríos. Sara te ha estado manteniendo económicamente desde hace 3 años, Marta. Los pequeños préstamos que nunca se devuelven, las emergencias repentinas que siempre necesitan atención inmediata, el chantaje emocional cuando intentamos poner límites. Miré fijamente a mi hija, esperando que le corrigiera, que le explicara que el dinero que me había dado no era caridad, sino ayuda. La forma en que las familias se ayudan en tiempos difíciles. Cuando me redujeron la jornada en los grandes almacenes, cuando el coche necesitó una reparación que no podía permitirme, cuando la factura de la calefacción en enero fue más alta que todo mi sueldo, ella se había ofrecido. Yo nunca se lo pedí. Ella se ofreció. Pero Sara estaba mirándose las manos, jugueteando con sus uñas bien cuidadas, y me di cuenta con el corazón en un puño de que no iba a corregir nada. La señora Pérez carraspeó, incómoda. Quizás debería... No,
Por favor, quédese, dijo David, con un tono repentinamente cálido y razonable, como un hombre que quiere testigos de su sensatez. Esto afecta a toda la comunidad en realidad. Todos necesitamos entender lo que está pasando aquí. Los vecinos intercambiaron miradas, claramente incómodos, pero sin saber si irse empeoraría las cosas. Quería decirles que se fueran, que se ahorraran lo que estaba por venir, pero mi voz parecía haber desaparecido por completo. «La verdad es», dijo Sara mirándome por fin, y vi algo en su cara que nunca había visto antes, una especie de asco resignado que me revolvió el estómago. «Que te has convertido en una carga, mamá. Ya está, lo he dicho. Alguien tenía que decirlo». La palabra quedó flotando en el aire como humo, llenándome los pulmones hasta que no pude respirar bien. Una carga. Después de 25 años como madre soltera, de hacer turnos dobles para pagar sus clases de baile y sus equipaciones de fútbol y los libros de la universidad, de sacrificar cada sueño que había tenido para que ella pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve, me había convertido en una carga. «Hice 3 trabajos para criarte», susurré. Las palabras me arañaban la garganta como cristales rotos. «Nunca volví a casarme porque quería centrarme en ti. Renuncié a todo». «Y nunca dejas que lo olvide», espetó Sara, levantando la voz por primera vez. «¿Tienes idea de lo que es crecer con ese tipo de presión? Sabiendo que tu madre renunció a toda su vida por ti. ¿Sabes la culpa que eso le hace sentir a una persona?» David le puso la mano en la rodilla, un gesto de apoyo que parecía una actuación para nuestro público. «Sara lleva 2 años en terapia, intentando superar los problemas de codependencia que tu estilo de crianza creó». Problemas de codependencia. El término clínico hacía que todo lo que yo había hecho como madre, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento en que puse sus necesidades por delante de las mías, sonara como un trastorno psicológico en lugar de amor. «Yo te quería», dije, y mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que estaba hablando en pasado. «Se supone que el amor no debe sentirse como una deuda», replicó Sara. «Se supone que el amor no viene con condiciones y chantaje emocional y recordatorios constantes de todo a lo que renunciaste». Los García miraban sus platos, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. La señora Pérez no dejaba de mirar hacia la puerta como si estuviera calculando su ruta de escape. Pero yo estaba atrapada en mi propio salón, clavada a mi sillón por palabras que estaban redefiniendo por completo mi entendimiento de los últimos 25 años. «Sara», intenté una vez más, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Eres mi hija. Eres todo lo que tengo». Y fue entonces cuando David sonrió. Sonrió de verdad, como si acabara de demostrar su argumento mejor de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. «¿Lo veis?», dijo a la sala en general, como si se dirigiera a un jurado. «Esto es exactamente de lo que estamos hablando. La manipulación, la dependencia emocional. Eres todo lo que tengo. ¿Lo oís? Eso no es amor parental sano. Eso es posesión». Sara asintió. Su expresión se volvía más firme con cada palabra que él pronunciaba. «David tiene razón, mamá. Nunca me animaste a ser independiente. Nunca saliste con nadie, ni hiciste amigos, ni construiste una vida propia. Simplemente lo centraste todo en mí. Y ahora, esperas que yo te cuide para siempre». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no de forma limpia como un hueso al partirse, sino lentamente, como madera vieja que se deforma bajo demasiado peso. No eran extraños criticándome, era mi hija, la persona a la que había querido más que a mi propia vida, diciéndome que mi amor había sido erróneo, egoísta, dañino. Yo pensaba, empecé, y luego me detuve. ¿Qué había pensado? ¿Que el amor era suficiente? ¿Que el sacrificio significaba algo? ¿Que la persona a la que criaste recordaría tu devoción con gratitud en lugar de resentimiento? «La tarta», dije de repente, desesperadamente, aferrándome a la única pieza de este día que se suponía que debía ser una celebración en lugar de una destrucción. «¿Podríamos? La tarta está lista. Es tu favorita. Triple chocolate con cobertura de vainilla, como cuando eras pequeña». El silencio que siguió se sintió diferente a los demás, más pesado, más definitivo. David se levantó lenta, deliberadamente,
y observé con un horror creciente cómo se dirigía a la cocina, donde mi tarta de cumpleaños esperaba, inocente y perfecta, decorada con 55 velas que yo había planeado encender con tanta esperanza hacía solo unos minutos. Esta tarta, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Esta tarta es la metáfora perfecta de toda esta situación. Seguí a David a la cocina con piernas temblorosas, mi corazón martilleando contra mis costillas como un animal atrapado. Detrás de mí, oí el arrastrar de las sillas mientras las vecinas y Sara nos seguían, atraídas por el terrible magnetismo del desastre inminente. Mi tarta estaba en la encimera, donde la había colocado esa mañana con tanto orgullo. 3 pisos de perfección de chocolate, cada uno horneado con el tipo de atención cuidadosa que una vez le había dedicado a todo en la vida de Sara. La cobertura de vainilla era suave como la seda, decorada con delicadas rosas de color rosa que me había llevado 40 minutos hacer con la manga pastelera hasta que quedaron perfectas. 55 velas sin encender esperaban en su cajita al lado, listas para transformar este postre en una celebración. ¿Veis esto?, dijo David, señalando mi tarta como si fuera una prueba en un juicio penal. Esto representa todo lo que está mal en el enfoque de Marta hacia las relaciones. Es excesivo, es desesperado, y está diseñado para crear una obligación en lugar de un aprecio genuino. Me quedé mirándolo, mi boca abriéndose y cerrándose como un pez boqueando. ¿Cómo podía algo hecho con amor, algo que me había dado tanta alegría crear, ser retorcido hasta convertirlo en una prueba de mis defectos de carácter? David, por favor, susurré, pero él no había terminado. ¿55 velas, Marta? ¿En serio? No eres una niña. Esto no va de celebrar, va de exigir atención, de forzar a la gente a reconocerte, de hacerles sentir culpables si no participan en tu teatro emocional. Sara se cruzó de brazos, asintiendo a su análisis. Es como cuando tenía 16 años y me organizaste aquella fiesta de cumpleaños sorpresa, aunque te dije que solo quería ir a cenar con mis amigas. Nunca escuchabas lo que yo realmente quería. Solo hacías lo que te hacía sentir una buena madre. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. El 16º cumpleaños de Sara. Había hecho horas extra durante 2 meses para pagar esa fiesta. Había decorado el trastero con serpentinas de sus colores favoritos. Había hecho una lista de reproducción con todas las canciones que le gustaban. Había invitado a 20 de sus compañeros de clase. Cuando llegó a casa del instituto y vio lo que había hecho, no sonrió. No me dio las gracias. Solo pareció cansada y dijo, «Ay, mamá, te dije que no quería nada especial, pero yo había pensado que solo estaba siendo modesta, que en secreto estaría encantada. Había pensado que lo recordaría siempre como una prueba de cuánto la quería. Quería hacerte feliz», dije, mi voz apenas audible. «No», dijo Sara con firmeza. «Quería sentirte necesaria. Hay una diferencia». David cogió la pala de servir la tarta que yo había colocado cuidadosamente al lado, la de plata que había sido mi regalo de bodas hacía 27 años. «Esta tarta es como aquella fiesta, como cada sorpresa que has planeado, cada favor que has hecho sin que te lo pidieran. No va de amor, va de control». Sostuvo la pala sobre mi tarta como una espada, y me di cuenta con un horror creciente de lo que estaba a punto de hacer. «David, no», musité, extendiendo ambas manos hacia él. «Por favor, he trabajado tanto». «Exacto», dijo triunfante. «Has trabajado duro en algo que nadie te pidió, y ahora esperas que estemos agradecidos por tu martirio. Esperas que actuemos como si esto importara porque tú te has esforzado». La habitación quedó en completo silencio. La mano de la señora Pérez estaba presionada contra su boca. Los García parecían estar presenciando un accidente de coche. Sara permanecía con los brazos cruzados, observando a su marido prepararse para destruir mi tarta de cumpleaños, con el interés distante de alguien que observa un experimento científico. «Esto es lo que pasa cuando intentas comprar amor con culpa», dijo David, y bajó la pala con fuerza, cortando la capa superior de mi tarta y enviando trozos de chocolate y cobertura por toda la encimera. Pero no había terminado. Mientras yo miraba, paralizada de horror, levantó toda la tarta destrozada y con una lentitud deliberada
la volcó sobre el suelo de la cocina. Los 3 pisos se derrumbaron en una cascada de migas de chocolate y cobertura de vainilla. Las rosas que con tanto esmero había creado ahora eran solo manchas de color contra el terrazo desgastado. «Ahí está», dijo, frotándose las manos con satisfacción. «Eso es lo que pienso de tus tácticas de manipulación». Caí de rodillas sin pensar, mis manos buscando la tarta destrozada como si de alguna manera pudiera volver a juntarla, a recomponerla. La cobertura ya se estaba filtrando en las juntas de las baldosas, y trozos de bizcocho de chocolate se me pegaban a los dedos mientras intentaba desesperadamente salvar algo, cualquier cosa, de este desastre. «Levántate, mamá», dijo Sara desde algún lugar por encima de mí, su voz afilada por la vergüenza. «Estás montando un numerito», pero no podía levantarme. No podía dejar de intentar salvar mi tarta, aunque sabía que estaba arruinada sin remedio. Esto no era solo por el postre, era por el último símbolo de mi esperanza, la representación física de todo lo que había creído sobre este día, sobre mi relación con mi hija, sobre mi valor como ser humano. «Mírala», dijo David a la sala, su voz llena de un asombro asqueado. «Mirad este espectáculo patético. Este es exactamente el tipo de manipulación emocional que ha estado usando con Sara toda su vida». Levanté la vista hacia mi hija entre lágrimas que no recordaba haber empezado a derramar. Me miraba desde arriba con una expresión que nunca había visto antes. No de ira, no de tristeza, sino algo peor. Vergüenza. Se avergonzaba de mí. «Vieja ridícula», dijo, las palabras cayendo como piedras en el silencio. «¿No ves lo vergonzosa que eres? ¿No ves que es precisamente por esto por lo que nadie quiere estar cerca de ti?» Las vecinas jadearon audiblemente. La señora Pérez emitió un pequeño sonido de conmoción, pero Sara no había terminado. «Levántate del suelo y deja de hacer que esto vaya sobre ti. Todo va siempre sobre ti, ¿verdad, mamá? Tus sacrificios, tu trabajo duro, tus sentimientos. ¿Y qué hay de mis sentimientos? ¿Qué hay de lo que se siente al tener una madre que nunca aprendió a tener una relación normal con otro ser humano?» Me quedé de rodillas entre las ruinas de mi tarta de cumpleaños, mirando a esta extraña que se parecía a mi hija pero hablaba con las palabras de David, el desprecio de David, la cruel certeza de David de que yo merecía esta humillación. A mi alrededor, la cobertura seguía filtrándose en el suelo, y me di cuenta de que por mucho que fregara, nunca eliminaría por completo estas manchas. Al igual que ningún amor sería suficiente para cerrar la brecha entre la madre que creía haber sido y la carga que mi hija creía que era. El reloj de la pared seguía haciendo tic-tac, marcando los segundos de lo que se suponía que era la celebración de mi cumpleaños, ahora transformada en el momento en que finalmente comprendí que a veces las personas que más quieres son las más capaces de destruirte por completo. El silencio que siguió a las palabras de Sara pareció como si la propia muerte hubiera entrado en mi cocina. Permanecí de rodillas entre los restos de la tarta, con las manos pegajosas de cobertura y vergüenza, mientras el peso de lo que acababa de suceder se posaba sobre mí como un sudario. La señora Pérez fue la primera en moverse. Oí sus pasos retrocediendo hacia la puerta, y luego su voz, débil e insegura. Creo que ya debería irme a casa». La puerta principal se cerró con un suave clic que pareció resonar por toda la casa. Los García la siguieron sin decir palabra, su calidez anterior reemplazada por la cuidadosa neutralidad de quienes han presenciado algo que desearían no haber visto. Sus galletas quedaron abandonadas en la mesita del café, un recordatorio de la amabilidad que había existido apenas una hora antes de que mi mundo se derrumbara. Y entonces, solo quedamos nosotros 3. Yo en el suelo, Sara de pie sobre mí con los brazos cruzados, y David apoyado en la encimera con la expresión satisfecha de un hombre que acaba de completar una tarea desagradable pero necesaria. «Creo que ha quedado claro nuestro punto de vista», dijo David, mirando su reloj caro. «Probablemente deberíamos irnos. Tenemos una reserva para cenar a las 9:30. ¿Una reserva para cenar? Tenían una reserva para cenar en mi cumpleaños, una reserva que claramente no me incluía. La mención casual se sintió como otra bofetada, otro recordatorio de lo completamente que había sido excluida de su vida real. Sara cogió su bolso de la encimera,
pasando con cuidado por encima de los restos de la tarta. Espero que lo entiendas ahora, mamá. No podemos seguir así. El drama constante, el chantaje emocional, la forma en que haces que todo gire en torno a tus necesidades, tiene que parar. Intenté hablar, decir algo que pudiera cerrar el abismo que se había abierto entre nosotras, pero no me salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que la quería? Ya me había explicado por qué eso estaba mal, que había sacrificado todo por ella. Ya me había dicho que eso era manipulación, que me estaba rompiendo el corazón. Había dejado claro que mi corazón era mi propio problema. Ya estaremos en contacto, añadió David, como si estuviera concluyendo una reunión de negocios. Cuando estés lista para tener conversaciones adultas sobre límites y expectativas realistas, podemos volver a intentarlo. Y entonces se fueron, dejándome sola en el suelo de mi cocina, rodeada de las ruinas de lo que se suponía que era una celebración. La casa se sentía imposiblemente silenciosa sin sus voces, aunque esas voces no me habían traído más que dolor. No sé cuánto tiempo me quedé allí, arrodillada entre la tarta y la cobertura, mirando las cortinas amarillas que había comprado especialmente para este día. Ahora parecían ridículas, agresivamente alegres en una habitación de la que se había despojado toda la alegría. Todo parecía ridículo. La vajilla buena todavía puesta con esperanza en la mesa del comedor, las flores frescas marchitándose en su jarrón, los adornos de cumpleaños que había colgado con tanta ilusión esa mañana. Con el tiempo, las rodillas empezaron a dolerme contra el suelo duro, y me obligué a levantarme. Tenía las manos cubiertas de chocolate y cobertura de vainilla, pegajosas y dulces y de alguna manera obscenas después de tanta crueldad. Caminé hacia el fregadero como una sonámbula, lavando las pruebas de mis dedos mientras miraba por la ventana la casa de la señora Pérez. La luz de su cocina estaba encendida, y pude verla moverse, probablemente contándole a su marido lo que había presenciado. Para mañana, todo el vecindario sabría que la fiesta de cumpleaños de Marta había terminado con su hija llamándola vieja ridícula y su yerno destruyendo su tarta. La humillación se sentía infinita, expandiéndose hacia afuera como ondas en un estanque envenenado. Limpié el desastre de la tarta con precisión metódica, raspando la cobertura de entre las baldosas del suelo y limpiando las manchas de chocolate de las puertas de los armarios. Cada movimiento se sentía automático, desconectado del pensamiento consciente, como si mi cuerpo hubiera decidido funcionar de forma independiente mientras mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que había sucedido. La caja de la tarta fue a la basura, junto con las velas sin usar y las cerillas que había apartado para encenderlas. 55 años, y nadie me había encendido una sola vela. Nadie me había cantado el cumpleaños feliz. Nadie había hecho realidad un deseo. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina con una manzanilla que no me apetecía, mirando el lugar donde mi tarta había caído. Había fregado el suelo hasta dejarme las manos en carne viva, pero todavía podía ver el fantasma de la mancha, la sombra de la dulzura destruida que probablemente nunca desaparecería del todo. El teléfono no sonó. Nadie llamó para ver si estaba bien, para disculparse por lo que habían presenciado, para desearme un feliz cumpleaños a pesar del desastre. Estaba completa, absolutamente sola de una manera que nunca antes había experimentado. No cuando mi marido me dejó, no durante los años más duros de ser madre soltera, ni siquiera en los funerales de mis padres. Esta soledad era diferente porque era elegida. Sara me había mirado, había evaluado mi valor y había decidido que no era suficiente. Peor aún, había decidido que era demasiado necesitada, demasiado cariñosa, demasiado entregada. Las mismas cualidades que yo creía que me convertían en una buena madre habían sido reveladas como defectos de carácter, pruebas de alguna fractura fundamental en mi capacidad para amar correctamente. Intenté llorar, pero las lágrimas no salían. Intenté enfadarme, pero la ira se sentía hueca y forzada. En cambio, simplemente me senté en mi cocina mientras la casa se asentaba a mi alrededor, escuchando los sonidos familiares de un hogar que ya no se sentía como un hogar porque solo me contenía a mí. Cerca de la medianoche, recorrí las habitaciones que había limpiado con tanto esmero para la visita de Sara, el comedor con sus esperanzados cubiertos puestos
que ahora parecían los restos de una fiesta a la que nadie asistió. El salón con sus muebles reorganizados, colocados para fomentar conversaciones que se habían convertido en acusaciones. Mi dormitorio, donde había preparado mi mejor vestido y practicado mi sonrisa en el espejo. Todo había sido una preparación para un amor que no existía, para una relación que llevaba muerta más tiempo del que yo había estado dispuesta a admitir. Había estado interpretando la maternidad para un público que ya había abandonado el teatro. Pero mientras estaba de pie en mi dormitorio, mirando mi reflejo en el mismo espejo donde había practicado sonreír esa mañana, algo se agitó en lo más profundo de mi pecho. No esperanza. Todavía no estaba lista para la esperanza. No ira. Eso vendría después. Algo más silencioso pero más duradero. Algo que susurró. Todavía estás aquí. Has sobrevivido a esto. Todavía estás aquí. La mujer en el espejo parecía mayor de 55 años, desgastada por la decepción y la crueldad. Pero estaba de pie. Había limpiado el desastre. Se había lavado las manos. Se había preparado una infusión. Había soportado el peor cumpleaños de su vida y todavía respiraba. Toqué el espejo con la punta de un dedo, trazando el contorno de mi cara como si me estuviera conociendo por primera vez. «Feliz cumpleaños, Marta», le susurré a mi reflejo. «Has superado otro año». No era una gran celebración, pero era mía. Y por primera vez en horas, sentí que era algo sobre lo que podía empezar a construir. Los días posteriores a mi cumpleaños se mezclaron como acuarelas bajo la lluvia. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que no había hecho en 3 años. Y pasé el tiempo moviéndome por mi casa como un fantasma rondando su propia vida. Pero al cuarto día, algo cambió. Estaba en mi cocina, preparándome el café de la mañana, cuando me fijé en la luz que entraba por esas cortinas amarillas que había comprado para la visita de Sara. La forma en que el sol incidía en la tela creaba patrones en la pared, formas danzantes que cambiaban a medida que la brisa movía las cortinas. Llevaba 12 años viviendo en esta casa y nunca me había dado cuenta de lo hermosa que podía ser esa luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado mirando todo a través de los ojos de otra persona durante tanto tiempo, que había olvidado cómo ver con los míos. Me senté a la mesa de mi cocina con mi café y realmente miré a mi alrededor. La casa no era la casucha vergonzosa que Sara y David habían hecho parecer. Estaba limpia, ordenada, llena de cosas que yo había elegido porque me daban consuelo. Puede que los muebles no fueran caros, pero cada pieza tenía una historia. El sillón donde había leído innumerables libros en tardes tranquilas, la lámpara que había encontrado en un rastro y que yo misma había restaurado, las fotografías en la repisa de la chimenea, no solo de Sara, sino de compañeras del trabajo, vecinas que se habían convertido en familia, momentos de alegría que había olvidado tras aquel día terrible. Cogí una fotografía que no había mirado en años. Yo y mi compañera Juana en la cena de empresa de Navidad del año pasado, ambas riéndonos de algo que nos había parecido divertidísimo después de una larga semana. En la foto, parecía feliz, realmente feliz, no la felicidad desesperada y ansiosa que había estado persiguiendo con Sara, sino una alegría genuina. ¿Cuándo había dejado de verme como me veía Juana? ¿Cuándo había empezado a creer que mi valía la determinaba por completo la aprobación de mi hija? Sonó el teléfono, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Juana apareció en la pantalla y, por primera vez en días, sentí algo que no era dolor. «Marta, cariño, ¿dónde te has metido?» La voz de Juana era cálida y preocupada. «Has faltado 3 días al trabajo sin avisar, lo cual no es propio de ti. ¿Estás bien?» Casi miento. La antigua Marta se habría inventado alguna historia sobre una enfermedad leve. Habría protegido a todos del desorden de sus emociones reales. Pero sentada allí en mi cocina, mirando la fotografía de 2 mujeres que habían encontrado motivos para reír juntas, me oí decir la verdad. «Mi cumpleaños fue un desastre, Juana. Sara vino de visita y todo se vino abajo. ¡Ay, cielo! ¿Qué pasó?» Así que se lo conté. Todo. Los cuidadosos preparativos, la tensión creciente, la tarta en el suelo, las crueles palabras de Sara. Mientras hablaba, miraba el rostro de Juana en la fotografía, recordando cómo siempre me había escuchado sin juzgar.
Cómo nunca me había hecho sentir tonta por preocuparme demasiado por las cosas que me importaban. Marta, dijo Juana cuando terminé, su voz fiera con una ira que no había oído en nadie en días. Eso no es amor. Lo que te hicieron... Así no es como se trata a alguien a quien quieres. Esas palabras me golpearon como una revelación. Había estado tan centrada en tratar de entender qué había hecho mal, en qué había fallado como madre, que no me había detenido a considerar si el comportamiento de Sara y David había estado mal, si ellos me habían fallado a mí. Pero David dijo que yo era una manipuladora. Protesté débilmente. Sara dijo que nunca escuchaba lo que ella realmente quería. «Corradas», interrumpió Juana, usando una palabra que rara vez empleaba. «Marta, te conozco desde hace 8 años. Eres la persona menos manipuladora que he conocido. Eres generosa hasta la exageración. Te acuerdas del cumpleaños de todo el mundo. Siempre preguntas por las familias de los demás y de verdad escuchas las respuestas. Me trajiste sopa casera a casa cuando tuve neumonía y te quedaste a ayudarme con la colada aunque te dije que no hacía falta. Empecé a sentir que se me saltaban las lágrimas, pero eran diferentes de las que había llorado aquella noche terrible. No eran lágrimas de vergüenza o autocompasión. Eran lágrimas de reconocimiento, de recordar quién era yo más allá de mi papel como la madre decepcionante de Sara. ¿Quieres saber lo que pienso?, continuó Juana. Pienso que tu hija se ha casado con alguien a quien no le gusta la competencia, alguien que necesitaba convertirte en la villana para poder ser él el héroe que la salvó de su madre codependiente. La palabra codependiente sonaba diferente viniendo de Juana, no como un diagnóstico clínico, sino como la táctica de manipulación que había sido. «¿Pero y si tienen razón?», pregunté, expresando el miedo que me había estado carcomiendo. «¿Y si la quise de la forma incorrecta?». «Marta, escúchame con atención», dijo Juana, su voz más suave ahora. «No hay una forma incorrecta de querer a tu hija, siempre que ese amor venga del corazón y no del ego. ¿Te sacrificaste por Sara porque querías controlarla? ¿O porque querías que tuviera oportunidades que tú nunca tuviste?» «Quería que lo tuviera todo», susurré. «Y esperabas que ella renunciara a sus sueños para cuidar de ti a cambio». «No, Dios no. Quería que fuera libre para vivir su propia vida». «Entonces la quisiste bien, Marta. La quisiste de la mejor manera que supiste. Y si eso no es suficiente para ella ahora, es ella quien pierde. No es tu fracaso». Después de que Juana colgara, prometiendo traerme la cena después del trabajo, me senté en mi cocina durante un largo rato, pensando en el amor y el sacrificio y la diferencia entre dar y renunciar a una misma. Pensé en mi madre, que tuvo 2 trabajos para mantener a nuestra familia alimentada después de que mi padre muriera. Nunca se cuestionó si lo estaba haciendo bien. Simplemente hizo lo que había que hacer, con amor y determinación, y la fuerza silenciosa que las mujeres como nosotras heredamos, junto con los anillos de boda de nuestras abuelas y las barbillas testarudas de nuestros padres. Pensé en las mujeres del trabajo que hacían malabarismos con horarios exigentes y clientes difíciles, y aún así, encontraban energía para preguntar por los hijos de las demás, para cubrir turnos cuando alguien estaba enfermo, para celebrar pequeñas victorias juntas. Todas éramos amor en acción, todas sacrificio al servicio de algo más grande que nosotras mismas. Fui a mi dormitorio y abrí el cajón donde guardaba mis posesiones más preciadas, el joyero de mi madre, las cartas que mi abuela le había escrito a su hermana durante la guerra, el programa de la graduación del Instituto de Sara, donde mi nombre figuraba entre los padres a los que se agradecía su apoyo incondicional y amor infinito. Amor infinito. Eso es lo que yo había dado, y por eso me habían castigado. Saqué un pequeño diario de cuero que había comprado hacía años pero que nunca había usado, pensando que no era el tipo de persona que tenía pensamientos lo suficientemente interesantes como para escribirlos. Ahora me daba cuenta de que también me había equivocado en eso. Lo abrí por la primera página y escribí: «Hoy he recordado quién soy más allá de quien mi hija dice que soy». Todavía no era ira. No era venganza, ni siquiera el deseo de demostrarles que estaban equivocados. Era algo más silencioso pero más peligroso: el autorreconocimiento.
El lento y firme despertar de una mujer que había estado durmiendo dentro de la historia de otra persona durante demasiado tiempo. Tenía cosas que decir. Tenía una vida que reclamar. Y por primera vez desde aquel terrible cumpleaños, sentía curiosidad por lo que vendría después. No ansiosa, todavía no esperanzada, pero curiosa. Y la curiosidad, empezaba a comprender, era el primer paso para volverse peligrosa de la mejor de las maneras. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a notar cosas que había estado demasiado desesperada para ver antes. Pequeños detalles que pintaban un cuadro muy diferente de mi relación con Sara que el que David había presentado en la masacre de mi cumpleaños. Me encontré revisando viejas facturas de teléfono, no por obsesión, sino por curiosidad. ¿Quién había estado llamando a quién todos estos meses? El patrón era claro y devastador en su simplicidad. Yo había llamado a Sara 47 veces en los últimos 3 meses. Ella me había llamado a mí 2 veces. Una para pedirme la receta de mi pollo asado para una cena que organizaba y otra para decirme que vendría de visita por mi cumpleaños. Incluso entonces, incluso cuando llamó por mi cumpleaños, no me había preguntado qué quería hacer yo o cómo me gustaría celebrarlo. Simplemente anunció que venía, y yo había estado tan agradecida por las migajas de su atención, que había construido todo un festín de esperanza a su alrededor. Saqué todas las tarjetas que le había enviado en el último año, de cumpleaños, de San Valentín, de Pascua, notas de solo para saludarte, con anécdotas divertidas del trabajo o fotos que había visto que me recordaban su infancia. 23 tarjetas y cartas, cada una elegida con esmero, escrita personalmente, enviada con sellos que apenas podía permitirme con mi sueldo de los grandes almacenes. Las tarjetas que ella me había enviado estaban en su propio montoncito. Una tarjeta de cumpleaños genérica firmada «Con cariño, Sara y David», sin ningún mensaje personal, y una felicitación de Navidad con una foto de los dos en unas vacaciones caras, de las que nunca había oído hablar hasta que vi la imagen. Este no era el comportamiento de una hija abrumada por la necesidad de su madre. Este era el comportamiento de alguien que se había estado distanciando durante años mientras me permitía ir detrás de ella, que se había contentado con recibir mi amor sin corresponderlo. Juana trajo la cena todas las noches de esa primera semana, y comimos juntas en la mesa de mi cocina, hablando de todo excepto de Sara y David. En cambio, hablamos del trabajo, de los libros que estábamos leyendo, de los hijos ya mayores de Juana que la llamaban todos los domingos y la incluían en sus planes de vacaciones sin que se lo pidiera. No era perfecto, ninguna familia lo es, pero era respetuoso, cariñoso, recíproco. ¿Sabes en qué he estado pensando?, dijo Juana una noche, enrollando espaguetis en su tenedor. Aquella vez, el año pasado, cuando usaste todos tus días de vacaciones para ayudar a Sara a mudarse a su nuevo piso. Lo recordaba. Sara había llamado, estresada y abrumada, diciendo que la empresa de mudanzas le había cancelado en el último momento y que ella y David no podían con todo solos. Me tomé 3 días libres en el trabajo, días sin sueldo que no podía permitirme, y conduje 4 horas para pasar mi fin de semana empaquetando cajas y limpiando su antiguo piso hasta la medianoche. Ni siquiera te dio las gracias, continuó Juana. Recuerdo que me contaste que David se quejó todo el tiempo de cómo doblabas mal sus camisas, y Sara no paraba de suspirar como si tener tu ayuda fuera más un problema que una solución. Pensé que solo estaban estresados, dije, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, me di cuenta de lo huecas que sonaban. Cariño, cuando mi hijo necesitó ayuda con la mudanza, él y su mujer pasaron semanas coordinándose conmigo para encontrar fechas que nos vinieran bien a todos. Buscaron a alguien que cuidara de los niños para que yo no tuviera que preocuparme de mis nietos mientras trabajábamos. Pidieron pizza para todos los que ayudamos, y su mujer me mandó a casa con las flores que sobraron de las cajas que habíamos empaquetado. Así es como se demuestra la gratitud. Me quedé con esa información, dándole vueltas en mi mente como una piedra que hubiera encontrado en la playa. Todos estos años, había estado poniendo excusas por el comportamiento de Sara, justificando su frialdad como estrés o falta de tiempo, o la evolución natural de una relación madre-hija. Pero Juana tenía razón,
Había una diferencia entre hacerse mayor y volverse cruel. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho desde el instituto. Llamé para decir que estaba enferma cuando en realidad no lo estaba. No porque me estuviera regodeando en la autocompasión, sino porque tenía trabajo que hacer. Y no era el tipo de trabajo que podía realizar mientras sonreía a los clientes y doblaba jerseys. Pasé el día revisando cajas en mi armario, buscando cosas que había olvidado que tenía. Cartas que Sara me había escrito desde la universidad, cuando todavía las firmaba, «Te quiere siempre, tu hija Sara». Trabajos del colegio que había guardado, incluyendo una tarjeta del Día de la Madre de segundo de primaria que decía, «Mi mamá es la mejor porque trabaja mucho para cuidarme y hace unas tortitas muy buenas». También encontré fotografías, cientos de ellas, documentando años de amor en acción. Yo en cada obra de teatro del colegio, cada partido de fútbol, cada recital de baile. Sara abriendo regalos de Navidad para los que había estado ahorrando durante meses. Las dos en su graduación de la universidad, ambas llorando de alegría. El día de su boda, para la que me había gastado todos mis ahorros en su vestido porque se había enamorado de él, y David había dicho que no entraba en su presupuesto. Al mirar estas fotografías, vi algo que Sara y David habían intentado borrar de la historia, la evidencia de una madre y una hija que se habían querido de verdad, que habían compartido alegría, orgullo y afecto. Lo que fuera que hubiera cambiado, no había sido solo culpa mía, pero también encontré algo más en esa caja, algo que había olvidado por completo. Una carta que Sara me había escrito hacía 3 años, justo después de empezar a salir con David. En ella, me daba las gracias por enseñarle a ser independiente, por mostrarle que una mujer podía cuidar de sí misma y de su familia, por ser la persona más fuerte que conozco. Me senté en el suelo de mi dormitorio, sosteniendo esta carta, y sentí que algo frío y certero se instalaba en mi pecho. Esta carta demostraba que la narrativa actual de Sara sobre mi supuesta codependencia era una revisión de la historia. No siempre había visto mi amor como manipulación, no siempre se había sentido agobiada por mi devoción. Algo, o alguien, le había hecho cambiar de opinión sobre quién era yo y lo que mi amor había significado. Pensé en la actuación de David en mi fiesta de cumpleaños, la forma en que había hablado como si se dirigiera a un público, la manera cuidadosa en que se había posicionado como el salvador de Sara y a mí como su opresora. Recordé su sonrisa cuando me acerqué a Sara y dije, «Eres todo lo que tengo», como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, esa demostración perfecta del argumento que había querido exponer. Esa tarde, me senté a la mesa de mi cocina con mi diario y escribí todo lo que podía recordar sobre el comportamiento de David durante la relación. Cómo había disuadido gradualmente a Sara de visitarme sola, siempre encontrando razones por las que él tenía que venir o por las que la visita tenía que ser más corta. Cómo había empezado a hacer comentarios sutiles sobre mi casa, mi comida, mis conversaciones, entrenando a Sara para que me viera a través de sus ojos críticos. Cómo la había aislado también de sus amigos de la infancia, siempre teniendo conflictos de agenda cuando planeaban reuniones, siempre teniendo opiniones sobre por qué sus viejos amigos no eran lo suficientemente buenos para la nueva vida que él estaba construyendo con ella. Todavía no estaba enfadada. La ira vendría después. En ese momento era algo más peligroso que enfadada. Lo tenía claro. Claro sobre lo que había pasado. Claro sobre quién era el responsable. Y claro sobre lo que tenía que pasar a continuación. Abrí mi móvil y busqué el número de Sara. Durante 2 semanas, había estado esperando que llamara para disculparse, para explicar, para reparar de alguna manera el daño que se había hecho. Pero sentada allí, con la evidencia de nuestra historia real extendida sobre mi mesa, me di cuenta de que ya no quería su disculpa. Quería algo más grande que eso. Quería que se contara la verdad, y quería que hubiera consecuencias para las personas que habían intentado reescribir mi vida en una historia donde el amor era patología y el sacrificio era manipulación. No la llamé. Todavía no. Pero puse su nombre en la parte superior de una página en blanco de mi diario y empecé a escribir exactamente lo que iba a decir cuando estuviera lista. Y por primera vez en 2 semanas, sonreí. 3 semanas después del desastre de mi cumpleaños, Sara llamó.
No para disculparse, había dejado de esperarlo, sino porque necesitaba algo. Siempre llamaba cuando necesitaba algo. «Mamá, tengo que pedirte un favor enorme», dijo sin preámbulos, su voz con ese tono particular que significaba que ya había decidido que yo diría que sí porque siempre decía que sí. Los padres de David vienen a la ciudad el próximo fin de semana, y nuestro frigorífico se acaba de estropear. Necesitamos un sitio para organizar la comida del domingo para 8 personas. ¿Y tu casa tiene esa mesa de comedor tan grande? La escuché explicar lo que necesitaba. Mi casa, mi cocina, mi hospitalidad, mientras dejaba claro simultáneamente que esto era un inconveniente que me pedía que resolviera, no una oportunidad para que pasáramos tiempo juntas o reparáramos nuestra relación. La madre de David es muy especial con la presentación, continuó Sara. Así que necesitaremos la vajilla buena, y quizás podrías hacer esa receta de asado que solías hacer, y necesitaremos que sirvas y recojas después. Claro, ya que es tu casa y nosotros seremos los anfitriones. Servir y recoger, como si fuera personal contratado, como alguien cuya función era proporcionar un lugar y mano de obra para su conveniencia, no como una madre invitada a conocer a la familia de su yerno. «¿A qué hora quieres que lo tenga todo listo?», pregunté con voz firme. «Sobre las 2. Y mamá, por favor, no intentes participar demasiado en la conversación durante la comida. Los padres de David son muy sofisticados y...» Hizo una pausa, buscando claramente una forma diplomática de decir que la avergonzaría. «Bueno, ya sabes cómo a veces cuentas esas historias tan largas del trabajo y de gente que no conocen». Sabía exactamente a qué se refería. Quería decir que no debía actuar como una persona con pensamientos y experiencias dignas de ser compartidas. Debía ser mano de obra invisible, no un ser humano que mereciera ser incluido. «Lo entiendo perfectamente», dije. Después de que colgara, me senté en mi cocina durante un largo rato, pensando en la conversación. Luego abrí mi diario y escribí. Hoy he aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser utilizada. Pasé esa semana preparándome, pero no de la manera que Sara esperaba. Limpié mi casa hasta que relució, saqué brillo a la cubertería de plata, planché las servilletas de lino, planifiqué un menú que mostraría todas las habilidades culinarias que había desarrollado durante 30 años, alimentando a mi familia. Incluso compré flores para la mesa, de las caras, del tipo que normalmente me decía a mí misma que eran un lujo innecesario, pero también hice otros preparativos. Escribí una carta, no de enfado, no acusatoria, simplemente sincera. Reuní las fotografías, las tarjetas, las pruebas de nuestra historia real, e invité a algunos invitados por mi cuenta. El domingo por la mañana llegó con un tiempo primaveral perfecto, de esos días que hacen que todo parezca posible. Me vestí con esmero, no con mi mejor vestido esta vez, sino con el conjunto con el que me sentía más segura. Una blusa sencilla y unos pantalones que me sentaban bien y me daban un aspecto competente y sereno. Sara y David llegaron a la 1:30 con sus padres, una pareja de aspecto distinguido de unos 70 años que se presentaron como Margarita y Carlos Brennan. Eran educados pero reservados, claramente preparados para soportar una tarde con la suegra de David en lugar de disfrutarla. «¡Qué casa tan encantadora!», dijo Margarita, mirando mi salón con el ojo experto de alguien acostumbrado a evaluar los arreglos domésticos de otras personas. «Gracias», respondí. «Llevo 12 años viviendo aquí. Ha sido un buen lugar para crear recuerdos». David me lanzó una mirada de advertencia, probablemente recordando su sermón sobre mi tendencia a la manipulación emocional, pero yo simplemente sonreí y me ofrecí a cogerles los abrigos. El asado estaba perfecto, tierno y sazonado en su punto justo, acompañado de verduras asadas y panecillos caseros que llenaban la casa de un aroma cálido y reconfortante. Había puesto la mesa del comedor con la vajilla y la cristalería de mi madre, creando el tipo de presentación elegante que Margarita Brennan claramente apreciaba. Mientras comíamos, escuché a David y Sara interpretar sus papeles de joven pareja de éxito, hablando de sus carreras, sus planes de futuro y su sofisticado círculo social. David dominaba la conversación, como de costumbre, mientras Sara asentía y de vez en cuando ofrecía detalles de apoyo,
que los hacían parecer a ambos más impresionantes. La madre de Sara nos estaba contando sobre su trabajo en los grandes almacenes, dijo Margarita durante una pausa, claramente intentando ser educada al incluirme. Ah, eso, dijo David con desdén. Marta lleva ahí toda la vida. Mismo trabajo, mismo puesto. Algunas personas se sienten cómodas con ambiciones limitadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Sara no lo contradijo ni me defendió. Simplemente bajó la mirada a su plato, dejando que su marido insultara a su madre delante de sus padres. Pero no reaccioné como esperaban. No me encogí, ni me disculpé, ni cambié de tema. En cambio, miré directamente a David y sonreí. «Tienes toda la razón», dije. «Llevo 18 años en el mismo trabajo. Me ha dado la estabilidad para pagarle a Sara la universidad, sin que tuviera deudas y ayudarla a establecerse en su carrera. Estoy orgullosa de esa constancia». Carlos Brennan pareció interesado por primera vez en toda la tarde. «¿Le pagó usted la universidad?» «Cada céntimo», dije sin dejar de sonreír. Hice turnos dobles durante 4 años para que ella pudiera centrarse en sus estudios en lugar de preocuparse por los préstamos estudiantiles. Margarita y Carlos intercambiaron miradas. Eran personas educadas, de edad suficiente para entender el sacrificio que eso representaba, incluso si su hijo y su nuera aparentemente lo habían olvidado. Fue entonces cuando sonó el timbre. «Disculpadme», dije, levantándome de mi silla. «Deben de ser los otros invitados que he invitado». Sara levantó la vista bruscamente. «¿Otros invitados? Mamá, ¿de qué estás hablando?» Abrí la puerta principal a Juana, que iba vestida elegantemente y traía un ramo de flores. Detrás de ella venían otras 2 mujeres del trabajo, Laura y Patricia. Ambas conocían a Sara desde que era una adolescente. «Espero que no lleguemos demasiado pronto», dijo Juana con calidez, lo suficientemente alto para que todos en el comedor la oyeran. «Estamos muy ilusionadas de volver a ver a Sara y conocer a la familia de David». Las conduje al comedor, donde Sara me miraba con creciente alarma, y David parecía estar intentando resolver un rompecabezas que no esperaba encontrar. «A todos, me gustaría presentaros a unas amigas muy queridas», dije, mi voz firme y amable. «Juana, Laura y Patricia han sido parte de mi vida durante años, y han oído hablar mucho de Sara y David». Juana dio un paso al frente con la confianza de una mujer que había sido informada de la situación y estaba lista para manejarla. «Sara, cariño, qué guapa estás. Y David, es un placer conocerte por fin. Marta habla de vosotros constantemente». «Desde luego que sí», añadió Laura, sentándose en una de las sillas extra que había preparado. «Nos enteramos de cada éxito, cada ascenso, cada momento feliz. Vuestra madre está muy orgullosa de los dos». Observé el rostro de David mientras asimilaba esta información. Estas no eran las compañeras de trabajo amargadas y resentidas de una mujer sin vida fuera de su trabajo. Eran mujeres de éxito, elocuentes, que claramente me apreciaban y tenían una buena opinión de mí. Mujeres que habían estado escuchando historias sobre Sara y David que los pintaban de una manera muy positiva, porque así es como yo siempre había hablado de ellos, incluso después de que empezaran a tratarme mal. «Mamá», dijo Sara, su voz tensa como una advertencia. «¿Qué estás haciendo?» Me senté de nuevo a la cabecera de mi mesa, en mi casa, donde yo era la anfitriona de una cena que había preparado con mis propias manos, y miré a mi hija con total calma. «Estoy comiendo con gente que me importa», dije simplemente, «con toda ella». Y entonces empecé a contar la verdad, no con crueldad, no con ánimo de venganza, sino con claridad y por completo, con testigos que podían verificar cada palabra. Metí la mano en el aparador que tenía detrás y saqué la carpeta que había preparado, no de forma dramática, no con alardes, sino con la serena confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. «¿Sabéis?», dije, dirigiéndome a la mesa, pero mirando directamente a Margarita y a Carlos. «Hace 3 semanas, en la fiesta de mi 55º cumpleaños, Sara y David me ayudaron a entender algo importante sobre mí misma». La cara de Sara se quedó pálida. David intentó interrumpir, pero yo continué hablando con la serena autoridad de una mujer que por fin había encontrado su voz. «Me explicaron que mi amor había sido egoísta, que mis sacrificios habían sido manipuladores,
que mi devoción había sido malsana. Abrí la carpeta y saqué la carta de Sara de hacía 3 años. Así que pensé que podría interesaros oír lo que Sara me escribió antes de conocer a David, cuando todavía recordaba quiénes solíamos ser la una para la otra. Empecé a leer. Querida mamá, sé que no te digo lo suficiente lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho por mí. Me enseñaste que una mujer puede ser fuerte e independiente, que puede cuidar de sí misma y de su familia, que el amor significa hechos, no solo palabras. Eres la persona más fuerte que conozco, y ojalá algún día llegue a ser la mitad de mujer que eres tú. El silencio que siguió fue profundo. Margarita Brennan miraba a Sara con un nuevo interés, mientras que Carlos había dejado de comer por completo y estudiaba a David con la aguda atención de un hombre que reevalúa una situación. Eso está sacado de contexto, dijo David, pero a su voz le faltaba su confianza habitual. ¿De verdad? Pregunté amablemente. Saqué más cartas, más fotografías. Aquí está Sara con 18 años, escribiendo desde la universidad. Mamá, gracias por trabajar tan duro para que esto sea posible. Sé que te estás sacrificando para que yo pueda estar aquí, y te prometo que haré que merezca la pena. Y aquí hay una del día de su boda. No podría pedir una madre mejor ni un mejor ejemplo de cómo amar incondicionalmente. Juana se inclinó hacia adelante. Su voz era cálida pero incisiva. Marta, ¿recuerdas cuando Sara te llamó por la fianza de su piso? Pediste un préstamo para ayudarla porque no quería pedirles dinero a los padres de David. Ya basta, espetó David, pero Laura ya estaba hablando. Y cuando necesitó referencias para sus solicitudes de trabajo, le diste el número de nuestro jefe porque sabías que le daría una recomendación excelente gracias a la buena hija que habías criado. Patricia le sonrió a Sara, pero había acero en su mirada. Tu madre solía enseñarnos fotos vuestras, contarnos vuestros logros. Estaba tan orgullosa cuando te ascendieron. Nos llamó desde la tienda ese día, casi llorando de alegría. Observé el rostro de Sara mientras el peso de los testimonios se acumulaba. No eran mis afirmaciones desesperadas ni mis recuerdos parciales. Eran testigos independientes que confirmaban que su madre había sido cariñosa, solidaria, orgullosa y generosa durante años. La verdad es, continué, mi voz firme y tranquila, que sí te quise incondicionalmente, Sara. Todavía te quiero. Pero lo que pasó hace 3 semanas me enseñó la diferencia entre el amor incondicional y la aceptación incondicional del maltrato. Miré a David, y por primera vez en años no me sentí intimidada por su presencia ni por sus opiniones. Destruiste mi tarta de cumpleaños y lo llamaste una metáfora de mi manipulación. Pero esa tarta representaba horas de trabajo hechas con ilusión, la anticipación de una celebración y la esperanza de una conexión. Si eso es manipulación, entonces cada acto de amor en el mundo es sospechoso. Margarita Brennan dejó el tenedor y miró directamente a su hijo. David, ¿es eso cierto? ¿De verdad destruiste la tarta de cumpleaños de esta mujer? La cara de David se puso roja. Mamá, no entiendes la dinámica. Entiendo perfectamente, dijo Carlos en voz baja. Entiendo que destruiste algo que tu suegra hizo con amor y luego la hiciste sentir avergonzada por sentirse dolida por ello. Sara por fin encontró su voz. Lo estáis haciendo parecer peor de lo que fue. ¿Ah, sí? Interrumpí suavemente. Saqué mi registro de llamadas del móvil. Sara, en los últimos 3 meses, te he llamado 47 veces. Tú me has llamado a mí 2. Una para una receta, otra para decirme que venías por mi cumpleaños. ¿Te parece ese el comportamiento de una madre manipuladora que no deja que su hija sea independiente? El silencio se prolongó. Pude ver a Sara procesando esta información, quizás por primera vez comprendiendo realmente el desequilibrio en nuestra relación. Y cuando necesitaste ayuda con la mudanza, usé todos mis días de vacaciones y pagué una gasolina que no podía permitirme para conducir 4 horas y ayudarte. Cuando necesitaste una referencia, respondí por tu carácter. Cuando necesitaste dinero, encontré la manera de dártelo. Si a eso lo llamas manipulación, entonces me declaro culpable. Me levanté de mi silla y caminé hasta donde estaba sentada Sara, que parecía más pequeña de lo que la había visto desde que era una niña.
Pero se acabó, dije, sin crueldad. Se acabó el ir detrás de un amor que viene con condiciones y críticas. Se acabó el pedir perdón por preocuparme demasiado, por sacrificarme con demasiada facilidad, por amar demasiado por completo. Le puse la mano suavemente en el hombro, y ella me miró con lágrimas en los ojos. La primera emoción genuina que había visto en ella en toda la tarde. Siempre te querré, Sara, pero nunca más aceptaré que me traten como si ese amor fuera una carga en lugar de un regalo. Margarita Brennan fue la primera en hablar. Marta, ¿te importaría que te preguntara por esa receta del asado? Está absolutamente delicioso. Y así, sin más, la conversación cambió. Durante la siguiente hora, hablamos de cocina, de trabajo, de libros, de viajes y de la vida. Sara permaneció sentada en silencio, mirándome de vez en cuando, con algo que parecía reconocimiento. David se disculpó pronto, diciendo que no se encontraba bien. Cuando la tarde llegaba a su fin y la gente se preparaba para irse, Margarita se me acercó en la cocina, donde estaba empezando a recoger. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Hoy hemos venido aquí con ideas preconcebidas. David nos había dicho que eras exigente, que hacías que Sara se sintiera culpable por tener su propia vida». Continué fregando los platos, dejándola hablar. Pero lo que he visto hoy ha sido una anfitriona amable, una amiga leal y una madre que ha criado a una hija con una educación y unos valores excelentes. Sean cuales sean los problemas que existan en vuestra relación, no vienen de un exceso de amor, sino de una falta de gratitud. Sara apareció en el umbral de la cocina mientras su suegra hablaba. Había estado llorando, y tenía el maquillaje corrido, pero se parecía más a mi hija de lo que se había parecido en años. «Mamá», dijo en voz baja, «creo que tenemos que hablar. Hablar de verdad, sin que David nos diga lo que significa todo». Me sequé las manos y me volví para mirarla. «Me gustaría», dije, «cuando estés lista». 3 meses después, Sara vino a verme sola. Había estado yendo a terapia. Terapia de verdad, no de esa diseñada para hacerle ver que yo era el problema. Estaba aprendiendo sobre la manipulación, sobre cómo hacer dudar a alguien de su propio juicio, y sobre la forma en que las personas abusivas aíslan a sus víctimas de sus redes de apoyo. No estaba lista para dejar a David. Eso requeriría más tiempo y valor del que tenía en ese momento. Pero estaba lista para recordar quién había sido antes de que él le enseñara a ver a su madre como el enemigo. Nos sentamos en mi cocina, tomando café y hablando con cuidado, como personas que están aprendiendo a confiar la una en la otra de nuevo. La conversación no fue perfecta. Todavía había heridas que sanar, patrones que desaprender, pero fue sincera, y fue nuestra. «Lo siento», dijo mientras se iba, las palabras cargadas con todo lo que aún no podían expresar del todo. «Lo sé», dije, abrazándola para despedirme. «Yo también te quiero». Esa noche, me senté en mi salón con Juana, mirando las fotografías todavía esparcidas por la mesita del café, la prueba de un amor que había sido real, bueno y valioso, sin importar lo que nadie más hubiera intentado hacer parecer. Había aprendido algo importante en aquellas terribles semanas después de mi cumpleaños. Las personas que te quieren de verdad no te exigen que te hagas más pequeña para ganarte su afecto. No te piden que te disculpes por preocuparte, que ocultes tu devoción, que finjas que tus sacrificios no importan. Y lo más importante, había aprendido que a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar de aceptar su crueldad, obligarle a verse a sí mismo con claridad, al negarte a seguir siendo invisible. Cogí mi diario y escribí: «Hoy he recordado que el amor no es lo mismo que la rendición, y que defenderse a una misma no es lo contrario a la amabilidad». Habían hecho falta 55 años y una tarta de cumpleaños destrozada, pero por fin había aprendido la diferencia entre ser querida y ser menospreciada en nombre del amor. Y eso, pensé, merecía la pena celebrarlo.